fundamental. Tenemos que recordar que Venezuela sigue estando en los primeros lugares de embarazo en adolescentes en Latinoamérica y que las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio representan la cuarta causa de muerte en este grupo etario, donde debería ser una etapa donde el adolescente está preparando su proyecto de vida, está planificando sus estudios y no en salas de hospitales, poniendo en peligro su vida. Para esto decidimos invitar a la licenciada Magdimar León. Si puedes compartir la presentación. Magdimar, tuve la oportunidad de conocerla y de compartir con ella en una capacitación en la que coincidimos sobre abuso sexual por el Fondo de Poblaciones Unidas, y Magdimar es psicólogo. No sé si ustedes la pueden ver, la presentación, si alguno puede confirmar con la manito. Ya va, doctora, todavía no se ve, lo vamos a volver a compartir y disculpe. Buenísimo, tranquilo. Ajá. Ahí ya lo compartí. Ajá, ahí en modo presentación. Bueno, se No queda se como, preocupe, si se queda como guindado, doctora, entonces, vamos a dejarla sin déjala. Ajá, presentar, ¿sí? perfecto, no hay ningún inconveniente. La puedes colocar en modo en el modo inicial que estaba. Ajá, Magdimar es psicólogo clínico, es coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, ABESA, y es profesora de la maestría en estudios de la mujer. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de la importancia de y qué es, porque generalmente ha habido una desinformación sobre lo que realmente corresponde a la educación sexual integral y cómo podemos, desde esta herramienta que es reconocida a nivel mundial como una de las opciones más eficaces para la prevención del embarazo en este grupo etario, cómo podemos nosotros, no solo como médicos, para los que están en la sala, sino también como padres, como educadores, qué herramientas podemos tomar de aquí y de esta forma hacer un mejor trabajo. Bueno, Magdimar, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y te escuchamos. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Agradecida también al Grupo Leti y a todos quienes han hecho posible esta actividad y otras actividades que sé que ustedes desarrollan. Me parece estupendo que hayan tomado en consideración esta fecha, que es una fecha como para alertar sobre esta situación problemática, que es para darnos cuenta y quizás conocer herramientas para afrontar el problema. Y es que el embarazo en la adolescencia es un problema. Es un problema para la persona, para la adolescente embarazada, es un problema para la familia, es un problema para la colectividad y ya sabemos que lamentablemente el embarazo temprano y en la adolescencia es un reproductor de la pobreza. ¿Eso qué significa? Que no contribuye al desarrollo del país, estamos teniendo chicas que se embarazan muy tempranamente y eso interfiere en su proyecto de vida, en sus estudios, en su capacitación y posteriormente en sus ingresos económicos, más allá de lo que ustedes muy bien saben que tiene que ver con las afectaciones en su salud, en su vida, ¿no? Y hay que saber que el alto índice de embarazos en la adolescencia es el principal indicador del fracaso de la educación sexual integral. Es decir, si no hay educación sexual integral, vamos a tener altas cifras de embarazo en la adolescencia. De la educación sexual integral y también del sistema educativo, porque una cosa viene de la mano con la otra. El sistema educativo en sí mismo es protector. Ya sabemos que a mayor número de años de estudio de las mujeres, tenemos más capacidad para conocer nuestros derechos, para hacer nuestro proyecto de vida y para tomar decisiones vinculadas a nuestra reproducción. A menor número de años de estudio,
estas posibilidades se ven más limitadas. Y si a esto le sumamos la ausencia de educación sexual integral, bueno, lamentablemente tenemos la combinación perfecta para ver lo que estamos viviendo en el país. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la educación sexual integral? En estos días hemos visto con preocupación cómo se ha intentado quizás satanizar, negar o incluso eliminar la educación sexual integral dentro de la currícula educativa. Es que ha habido como muchos prejuicios, como muchos mitos o falsas creencias en torno a lo que es la educación sexual integral. Y de eso vamos a hablar y cómo efectivamente la educación sexual integral contribuye a la prevención, a la educación y a no solamente la prevención del embarazo en la adolescencia, sino a la prevención de una cantidad de situaciones problemáticas que vivimos en el país. Me voy a tomar la libertad de compartirles una presentación que les traje. Por acá vamos a ver si la pueden ver. A mí me aparece como que ya la están viendo, ¿verdad? Entonces, empecemos por el concepto. ¿Qué es la educación integral de la sexualidad? A mí me gusta tomar esta definición de la UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas, ustedes saben, para la cultura, temas de educación, porque es un concepto bastante completo. ¿Y qué nos dice la UNESCO sobre la educación integral de la sexualidad? Bueno, que es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Fíjense que estamos hablando de la sexualidad en diversas áreas, por eso es integral. No estamos hablando solamente de lo físico o solamente, digamos, del placer, estamos hablando de lo cognitivo, de lo emocional y de las implicaciones sociales. Por eso es que se llama integral y por eso es que estamos hablando de diversas dimensiones de la sexualidad. ¿Y para qué sirve esta educación integral de la sexualidad o educación sexual integral? Realmente es lo mismo, ¿verdad? Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes o adolescentes en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Para qué? Para que puedan realizar su salud y bienestar con dignidad, desarrollar relaciones sexuales, sociales y sexuales respetuosas. Por ejemplo, gracias a la educación integral de la sexualidad, podemos prevenir abusos sexuales, violencia en las relaciones de pareja, violencia sexual, una cantidad de cosas que se pueden prevenir gracias a la educación sexual integral. Además, esto les da la posibilidad a los niños, niñas y adolescentes a entender cómo funciona, digamos, el tema de la sexualidad y a tomar mejores decisiones responsables sobre su vida, sobre su futuro y sobre su reproducción, así como a respetar los derechos de las personas, a no imponerse sobre las otras personas, entender su bienestar, pero también el bienestar de las otras personas, cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos de las otras personas. Entonces, fíjense que estamos hablando de una educación amplia, eso no se da, digamos, en un solo año escolar, esto tiene que transversalizar el proceso educativo y debe comenzar desde que estamos pequeños, ¿verdad? Conociendo elementos vinculados al desarrollo de nuestro cuerpo, a lo que son las niñas, lo que son los niños, a las relaciones de noviazgo, a las relaciones sexuales más adelante, a lo que es la reproducción, en fin, a una cantidad de elementos que se van a ir desarrollando o se le van a ir presentando a las niñas y a los niños a medida o conforme se va dando su proceso de desarrollo, ¿ok? O sea, hay temas que no se abordan en la educación inicial, hay temas que se abordan en la adolescencia y así sucesivamente. Entonces, es un proceso que va a darle la posibilidad a los niños y a las niñas de ir conociendo sobre este tema, porque además la sexualidad, bueno, todos tenemos sexualidad, la sexualidad es una dimensión humana.
Entonces no podemos negarnos a esa realidad y ya se sabe que a medida que hay mayor educación sexual integral, hay más posibilidades de tomar decisiones responsables y satisfactorias. Debemos saber qué tenemos en Venezuela. En Venezuela está consagrada la educación sexual integral, por un lado, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la LOPNA, pero también la Ley del Poder Popular para la Juventud nos habla del derecho a la educación sexual de jóvenes. Y la LOPNA nos habla de niños, niñas y adolescentes. O sea que ya tenemos un marco normativo que nos está diciendo que esto es un derecho, ¿sí? Así como tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la educación sexual integral, digamos, a esta forma particular o a este ámbito particular de la educación. ¿Qué más tenemos en el país? Tenemos unas líneas estratégicas curriculares para la educación de la sexualidad en el subsistema de educación básica, tenemos unas orientaciones pedagógicas para la educación integral de la sexualidad en el subsistema de educación básica y unos cuadernillos de educación integral de la sexualidad, tanto para educación inicial como para educación primaria. ¿Cuál es el grave problema? Que lamentablemente tenemos unas instituciones educativas frágiles, debilitadas, y tenemos una población de docentes que lamentablemente no se les ha acompañado en el proceso de formación para brindar esta educación integral de la sexualidad. Si se brindara la educación sexual integral tal y como está establecido, siguiendo los lineamientos de la UNESCO, siguiendo los parámetros de cómo esto debe hacerse en el marco de derecho, en el marco de la propuesta del ejercicio responsable de la sexualidad, estaríamos haciendo realmente un gran trabajo por nuestra población y sobre todo con las niñas y adolescentes que, bueno, en definitiva son quienes se embarazan o las mujeres somos quienes nos embarazamos. Los hombres obviamente tienen una gran responsabilidad en este asunto y también se ven afectados de problemas vinculados a la sexualidad, pero en vista de la realidad ya sabemos que la población femenina es la más afectada, las chicas son las que abandonan sus estudios, abandonan sus actividades laborales, en fin, hay un impacto diferenciado en chicas y en chicos. Entonces sí, tenemos que contar con documentos, con parámetros, con lineamientos, pero además tenemos que tener una institucionalidad educativa fortalecida y adicionalmente unos docentes que estén totalmente formados y que puedan trabajar estos temas con sus estudiantes, con sus alumnos, con sus alumnas. ¿Ok? ¿Qué, digamos, qué es lo que nos permite, ¿no? Esta educación sexual integral? Bueno, primero, obtener información correcta sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿ok? Desarrollar aptitudes para la vida como el pensamiento crítico, aptitudes de comunicación y negociación, de autodesarrollo y de toma de decisiones. Les voy a poner un ejemplo. En muchas, digamos, actividades de educación sexual, podemos hablar de los métodos anticonceptivos y podemos hablar, por ejemplo, del uso del condón, ¿sí? Y promover el uso del condón como para prevención de infecciones de transmisión sexual y también como método anticonceptivo, que efectivamente lo es. Sin embargo, nunca nos damos a la tarea de conversar con las adolescentes y con los adolescentes sobre la negociación del uso del condón. Entonces, yo puedo tener la teoría de los beneficios del condón, la necesidad de utilizar el condón, pero en la práctica no sé cómo planteárselo a mi pareja o no sé cómo reaccionar cuando me lo pidan o me lo soliciten. Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de habilidades de comunicación o de negociación, por ejemplo, que son absolutamente imprescindibles. En muchos grupos en los que trabajamos en ABESA, por ejemplo, le preguntamos a mujeres adultas si ellas saben negociar el uso del condón. Y la sorpresa es que no lo saben hacer, ¿sí? Si esto es con mujeres adultas, bueno,
que quedará para población adolescente. Y así muchísimas otras cosas, ¿no? No solamente referidas al uso del condón, sino muchos otros aspectos vinculados a la relación de pareja o a las relaciones sexuales o a las relaciones familiares, todas vinculadas al ámbito de la sexualidad. También con la educación sexual integral podemos alimentar actitudes y valores positivos, respeto por sí misma, por otras personas, autovaloración y autoestima positiva, actitud sin prejuicio, sentido de responsabilidad, actitud positiva hacia su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, hablar de mi deseo de maternidad, ¿sí? O cómo yo entiendo la maternidad como adolescente, por ejemplo, si tengo 14 años, me he preguntado si deseo ser madre, me he preguntado en qué momento de mi vida deseo ser madre, en qué condiciones quiero ser madre, si quiero serlo o no si quiero serlo. Son reflexiones en las que con una adecuada educación sexual integral llevamos a las adolescentes y por otra parte a los adolescentes, porque esta pregunta también va para los varones, yo deseo ser papá, si tengo 15, 16 años, no deseo serlo, en qué momento de mi vida yo quiero reproducirme, si es que quiero reproducirme, qué cosas siendo varón puedo hacer para prevenir una paternidad no deseada. De estas cosas no hablamos, se deja al grupo familiar que sea quien lo aborde. Y podemos decir que efectivamente muchos grupos familiares cuentan con herramientas sólidas y buenos elementos para brindar una educación sexual integral adecuada y compleja y completa a sus adolescentes, a sus niños o a sus niñas. Pero la verdad es que no todas las familias tienen esas características. Ojalá y así fuera, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ser desde el Estado que se brinden otras opciones y por eso está la propuesta de que la educación sexual integral, entendida como derecho, sea un asunto de Estado y sea entendida como una política pública que tiene que ser ofrecida a todas las niñas, los niños y adolescentes del país. Y obviamente la familia, que tiene un rol importantísimo, contribuye a fortalecer, a mejorar, a potenciar esa educación sexual integral. Entonces aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando también, por ejemplo, de mi iniciación sexual. Deseo iniciarme sexualmente en este momento. ¿Cómo hago yo para ceder o no ceder ante las presiones de mis grupos de pares o del noviecito que estoy teniendo en este momento, que me está insistiendo en sostener relaciones sexuales y quizás yo no me siento preparada? O, por ejemplo, que en esta situación de crisis que estamos viviendo en el país, yo tengo una situación económica crítica en mi grupo familiar y entonces hay una persona mucho más grande que yo, un adulto mucho más grande que yo, que me está ofreciendo comida, que me está ofreciendo regalos, que me está ofreciendo quizás soluciones a mi situación de pobreza y yo no me estoy dando cuenta que estoy siendo víctima de una situación de abuso sexual o de explotación sexual. Y lo veo como que si fuera una salida, ¿verdad? Positiva o adecuada a la crisis que estoy viviendo. Entonces, si las niñas y los niños no saben identificar situaciones de abuso, no saben identificar situaciones de violencia sexual, por supuesto que están mucho más expuestos a ella. Ahorita vemos el embarazo en la adolescencia como que si todos los adolescentes tuvieran relaciones sexuales consentidas con sus noviecitos, ¿verdad? En unas relaciones de pareja, digamos, tradicionales, pero la realidad es que no es así. Sobre todo en los casos de las más pequeñitas, encontramos como detrás de muchos embarazos lo que tenemos son situaciones de abuso sexual y explotación sexual. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Y sí, sin educación sexual integral, no tendríamos la posibilidad de identificar todas estas situaciones que pueden estar en nuestras narices, pero si no tenemos la información adecuada, no las vamos a ver. Y lamentablemente, las familias muchas veces tampoco las reconocen. Entonces, la educación
sexual integral nos ayuda, ¿verdad?, a conocer mucho más, ampliar mucho más sobre una serie de términos y de elementos que de otro modo no podríamos tener información. Hay diversos componentes que tienen la educación integral de la sexualidad. Entonces, hablamos de género, y cuando hablamos de género, bueno, hablamos de ser hombre, de ser mujer, de las inequidades de género que existen en las sociedades, de la importancia de la igualdad de género, de la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. También hay que desarrollar el elemento de salud sexual y salud reproductiva, además de lo que tiene que ver con la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, porque sabemos la única que existe no es el VIH. También una educación integral de la sexualidad tiene que ver con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos, entender que como adolescente, por ejemplo, tengo derecho no solo a la educación integral de la sexualidad, sino que tengo derecho a acceso a servicios, tengo derecho a acceso a métodos anticonceptivos, tengo derecho a que se respeten mis decisiones con respecto a la sexualidad, tengo derecho a vivir una vida libre de violencia sexual, una vida libre de explotación sexual. Tengo derecho a saber a dónde puedo colocar una denuncia en caso de que esté viviendo una situación de este tipo. De eso trata también la educación sexual integral. Tiene que ver también con el placer y la afectividad. ¿Por qué? Bueno, porque la sexualidad se vincula con el placer, pero también con nuestras emociones. Nos vinculamos amorosamente a través de la sexualidad, establecemos relaciones de pareja a través de la sexualidad, establecemos familias a través de la sexualidad, es decir, nos conformamos como pareja y nos reproducimos, ¿verdad? Porque hay un vínculo entre lo placentero y lo afectivo. Entonces, hablar de estos temas son importantes. Obviamente, entonces, el tema de la violencia, el tema de la diversidad sexual, el tema de las relaciones de pareja, de las relaciones respetuosas, de las relaciones sexuales, son temas importantes de abordar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que efectivamente la educación integral de la sexualidad hace posible que niños, niñas y adolescentes desarrollen actitudes, habilidades, conocimiento adecuado a su edad, valores positivos, respeto. Nosotros en ABESA, desde hace muchos años, hemos tenido un programa de formación del. Disculpe, doctora, le perdí el audio. ¿Me escuchan? Hola. Ahorita sí, doctora, Ok, por unos segundos se nada más, perdió. le perdí el audio, Ok, sí. me acerco un poquito más. Ok, Gracias. entonces les decía que en ABESA que hemos tenido grupos de jóvenes formados como promotores para el ejercicio responsable de la sexualidad, antes que promover su iniciación sexual o promover su vida sexual activa, lo que ha ocurrido es que los muchachos y las muchachas se lo piensan mejor, tienen mayor información de las consecuencias de la actividad sexual, tienen más elementos a la mano para tomar decisiones y lo que se encuentra es que se lo piensan mejor. Incluso tienen la abstinencia como un elemento a mano y escogen mejor sus relaciones de pareja, tienen mayor decisión de cuándo, cómo, dónde, con quién, en qué momento de mi vida, para cuándo yo quiero ciertos temas como la reproducción, entonces hacen posible una apropiación de su sexualidad, de su vida y de las decisiones vinculadas a la reproducción. Por ejemplo, saber que puedo acudir a un servicio de atención ginecológica, que puedo ir y que no tengo por qué ser discriminada, que me atreva a buscar orientación, son elementos que se impulsan desde la educación sexual integral. Hay algunos mitos, ¿verdad?, sobre la educación sexual integral, por ejemplo, que hablar de educación sexual integral es solo hablar de sexo. Y no, para nada. O sea, se habla de muchas cosas. Obviamente que se habla de sexo, obviamente que se habla de actividad sexual, pero eso es un elemento
de entre una cantidad de aspectos que son abordados, como les digo. Hablamos de derecho, hablamos de salud, hablamos de afecto, hablamos de relaciones, hablamos de una cantidad de cosas. No se circunscribe única y exclusivamente a la actividad sexual. El otro mito es que la educación sexual integral incita a que tengan actividad sexual más temprano. Yo diría que todo es lo contrario. Los chicos y las chicas se lo piensan mejor, tienen mucho más elementos para tomar decisiones, entienden las consecuencias y se hacen más responsables. Hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, hay adultos a quienes nadie les enseñó nada sobre sexualidad y aprendieron solos y les fue bien. Bueno, no siempre esto ocurre porque también hay muchas personas adultas que han pasado experiencias de vida muy desagradables, muy lamentables en materia de sexualidad y la vivieron en soledad, sin poder recibir un apoyo, una contención de ningún profesional. El otro mito es que la educación integral de la sexualidad interfiere con la que se brinda en el hogar y realmente lo que se quiere es que potencie, mejore, contribuya a que haya una educación muchísimo más completa, que complemente lo que se dé en el hogar. Lo otro es que va en contra de los valores y para nada. Lo que se pretende es hablar de derechos, de responsabilidad, de respeto, de dignidad, de respeto a la otra persona, en fin, realmente se habla de muchos valores. Y luego que es una educación que es solo para el placer y realmente no es solo para el placer, es para la ciudadanía, es para el ejercicio de derechos, es para mi proyecto de vida, es para poder tomar mejores decisiones en cuanto a lo que yo quiero para mi vida y para la vida de mi pareja. Y, por ejemplo, para los hijos e hijas que quiero tener si es que decido tenerlos. Entonces, bueno, la educación sexual integral nos abona una cantidad de elementos realmente bastante beneficiosos. Desde ABESA, nuestra propuesta con las y con los adolescentes es apuntar al ejercicio responsable de la sexualidad. ¿Y qué significa eso para nosotras? Significa que la responsabilidad, ¿verdad? La entendemos como un elemento para cuidar de sí mismo o de sí misma, pero también cuidar de las demás personas. Es tener reciprocidad en la confianza que las demás personas depositan en nosotras, ¿verdad? Entonces, si este es nuestro concepto de responsabilidad en materia de sexualidad, tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de negociar sexualmente con la otra persona, desde un lugar de respeto, de equidad y no desde posiciones de superioridad o subordinada. Entonces, responsabilidad significa no imponerme sexualmente sobre el otro, no exigirle una actividad sexual al otro para la que no está preparado o preparada, significa respetar que si no quiere salir embarazada, ¿verdad? Pues hay que hacer todo para que no salga embarazada. O sea, en fin, tiene que ver con un tema de entender a la otra persona, respetar sus derechos y también asumir las consecuencias. Implica poder identificar, conocer y dar sentido a las propias necesidades sexuales y buscar formas de satisfacción en el marco de respeto, ¿sí? Alguien con un ejercicio responsable de la sexualidad, por ejemplo, no acudiría a una relación basada en la imposición o en la violencia, en la dominación de la otra persona. ¿Okay? Tiene que ver también con ser capaz de hablar abiertamente sobre las motivaciones de la relación sexual, si existen afectos involucrados o si hay antecedentes o presencia actual de alguna infección de transmisión sexual. Fíjense, siempre nos preguntan, una pregunta bastante frecuente es, ¿cuál es la edad adecuada para iniciarse sexualmente? Y desde a veces, ¿qué respondemos siempre? Bueno, no se trata de una edad cronológica, se trata del momento en la vida en el que yo tenga determinadas competencias. Por ejemplo, yo estoy en capacidad de asistir responsablemente a una consulta médica para hablar de mi reproducción. Estoy en capacidad de
expresarle a mi pareja que, por ejemplo, tengo actualmente una infección de transmisión sexual? Yo estoy preparada en este momento para asumir consecuencias de mi vida sexual activa. Esas son las preguntas que hay que responderse. Entonces, uno tendría la edad óptima, sería cuando yo esté en capacidad de contar y dar respuesta a todas estas interrogantes. Entonces, podemos encontrar que quizás un adolescente de 16, 17 años tiene estos elementos adquiridos y a veces encontramos personas adultas 30, 35 años, con un ejercicio de la sexualidad absolutamente irresponsable. Entonces, el tema no es los años que se tengan, sino las competencias en materia de responsabilidad de la sexualidad que se hayan adquirido. Entonces, por ejemplo, ser responsable sexualmente implica evitar los riesgos negativos. Si yo me quiero embarazar, bueno, yo tendría que tener, ¿verdad?, la capacidad de hacer cosas para evitar este embarazo, ¿sí? Evitar infecciones de transmisión sexual, respetar las decisiones de la otra persona si quiere tener o no quiere tener actividad sexual, por ejemplo, no dejarme someter por presiones sociales o exigencias de mi pareja. De eso estamos hablando cuando hablamos de ejercicio responsable de la sexualidad. Y aquí les dejo rápidamente una información. En ABESA tenemos un servicio de información que es gratuito, es automatizado vía WhatsApp y se puede acceder a él a través de este número que tienen en pantalla, que es el 0424-166-2220. Si ustedes acceden a ese WhatsApp y marcan la opción 32, el sistema les va a generar de manera gratuita e inmediata una serie de guías que las hemos titulado Guías para el ejercicio responsable de la sexualidad en la adolescencia. ¿Y para quién son estas guías? Estas guías son para adolescentes, pero también son para madres y padres que quieran conocer un poco más del tema. ¿De qué se tratan? ¿De qué tratamos en estas guías? Bueno, hablamos de lo que es la sexualidad responsable, hablamos de lo que son las implicaciones de la maternidad y la paternidad en la adolescencia, hablamos de los métodos anticonceptivos, hablamos de lo que son las relaciones de noviazgo y también de la violencia y el abuso sexual en este periodo de vida. Entonces, se la ofrezco acá, la pongo a disposición, como les digo, es absolutamente gratuito y pueden conocer y tener un poquito más de elementos de lo que hemos conversado en acá ahora. Entonces, aquí les dejo las redes sociales de nuestra organización y bueno, nada, yo lo dejaría hasta aquí para pasar ahora a la conversación y a las preguntas que seguramente han surgido con esto que hemos hablado. Gracias. Muchísimas gracias, Magdimar. Excelente toda tu presentación. En realidad es una información sumamente valiosa y es como tú dices, realmente se maneja mucha desinformación. Y eso no solo nos pasa con los adolescentes, sino también con los adultos, los padres y hasta con los especialistas como tal. Porque bueno, son temas que van cambiando, que se modifican y necesitamos siempre como que reforzarlos. En realidad, siempre hemos visto que la educación como tal sexual y en este caso con la palabra integral ha sido una herramienta sumamente importante para la prevención del embarazo, pero no solo se queda en la prevención del embarazo, como lo hemos mencionado, y como al principio surgió esa inquietud. Bueno, ¿qué pasa en esos países donde hay una buena educación sexual y se sigue embarazando los adolescentes? Bueno, primero es que tenemos que decir que hay embarazos en la adolescente que son intencionales, porque el adolescente también está en la capacidad de decidir embarazarse y dentro de las razones por qué se embarazan los adolescentes está porque, bueno, deciden formar una relación de pareja o están inmersos en un medio violento y ven el embarazo como una solución de salir de ese medio. O sea, no todos son accidentales, pero quería aprovechar la oportunidad
y mencionarles que, y como tú lo dejaste muy claro durante la presentación, que es que no solo se trata como del hecho final del embarazo, lo que logramos con la educación sexual integral, sino que también disminuye la violencia en la pareja y el noviazgo, como tú muy bien lo describiste, el abuso sexual, que es importantísimo a estas edades, porque si tú no empiezas desde edades tempranas a hablarle a las niñas y a los adolescentes con los nombres correctos de los genitales y a mencionar que esas son las zonas íntimas y que no deben ser tocadas por ninguna persona en la casa, ni y mucho menos en la escuela, entonces el niño no tiene las herramientas para reconocer que algo mal está pasando. Entonces, todo esto está incluido, no es solo el no tengan relaciones sexuales o no se embarace. También se ha visto cómo ha mejorado a reducir el acoso y la violencia como tal, basada en género, así como que, como tú lo mencionas, en esos países donde se ha instalado, los adolescentes, claro que van a iniciar su actividad sexual, pero la van a iniciar a edades más tardes, no a edades tan tempranas, van a tener menor frecuencia, van a tener un menor número de parejas y también van a hacerse responsables al momento de tomar esas decisiones, porque eso es lo que permite la información. Me encantó en la parte donde mencionaste que a qué edad se debe iniciar la educación sexual, porque eso es algo que llama mucho la atención, que yo también lo veo como infantojuvenil mucho en la consulta. Por ejemplo, si la niña ya está iniciando los cambios de la pubertad, entonces, doctora, entonces ya le debo hablar de la menstruación. Y mucho menos, entonces han hablado de lo que es la parte de la sexualidad. Y muchas veces pensamos que la sexualidad aparece en la adolescencia y resulta que todos somos seres sexuados, como tú muy bien lo comentaste, y que eso va en toda nuestra vida desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Entonces eso es muy importante y sobre todo perder como ese miedo de pensar que al hablarlo estamos induciendo. Y eso pasa también con los anticonceptivos, pero es que si le pongo un método anticonceptivo, le estoy dando bandera para que tenga relaciones sexuales. Y es justamente lo contrario. O sea, el informar y el educar no va a modificar eso y más bien lo vas a ayudar. Entonces, esa parte de la edad y esa respuesta tuya me encantó porque me parece que eso es lo que uno también tiene que abordarlos cuando lo habla con ellos. Que me imagino que también se los consultan a ustedes cuando están en esas actividades de grupo que tienen esa posibilidad de expresarse. No sé si quieres comentar algo. Exactamente, sí, fíjate, esa pregunta sobre la edad es realmente muy frecuente y nuestra intención siempre es, bueno, el tema no es la edad cronológica, el tema es las capacidades para tener un ejercicio responsable de la sexualidad. Y se los decimos a las propias adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo te vas a proteger de un embarazo? ¿Sabes cómo te vas a proteger ante una situación de abuso? ¿Qué información tienes? ¿A dónde puedes acudir? Tú sabes cuál es el método anticonceptivo que es más adecuado para tus características físicas, para tu edad, para tu, no sé, tus aspectos biológicos. Entonces, claro, ahí le vamos acompañando a las adolescentes y a los adolescentes a que reflexionen y a que asuman que la sexualidad no es algo desvinculado de sus decisiones. O sea, además, bueno, tiene que ser vista como algo maravilloso, o sea, de allí venimos, ¿verdad? De allí nacemos, de la sexualidad. O sea, tiene que Totalmente. ser vista como algo positivo, no como algo lleno de problemas, de tabúes, de lo que no se puede hablar, todo lo contrario, entender que es una dimensión humana y que es una dimensión humana que, como tú dices, nos acompaña a lo largo de toda la vida y que tenemos que apropiarnos de ella, hacernos, digamos, que sea nuestra aliada, no temerle a la sexualidad, no pensar que es algo como sucio, obsceno, oscuro. O sea, tenemos que hablar de la sexualidad con la mayor naturalidad posible.
Es así. Otra de los comentarios que tenemos en las preguntas, y gracias a todos por sus preguntas y sus comentarios, es que cada vez, y eso lo conversábamos previamente nosotros, que cada vez vemos como que primero el embarazo en adolescentes a edades muy tempranas. Estamos hablando en menores de 15 años, donde los riesgos de mortalidad y morbilidad pues se triplican si lo comparamos con un adolescente de 16 a 17 años de edad. Pero nos llama muchísimo la atención estas adolescentes a edades tan extremas, tan tempranas, entre 12 y 13 años, y sobre todo las parejas sexuales de edades mayores y en algunos casos hasta mayores de edad. Entonces, no sé qué nos quisieras comentar con respecto a eso, porque yo siento que eso se está como normalizando. Y de verdad me parece en épocas anteriores teníamos como que más información sobre este aspecto y como una alerta mucho más marcada. Ahorita veo que se está empezando a ver como algo frecuente y creo que eso lo deberíamos aclarar. Fíjate, como se dijo en la presentación al comienzo, yo soy psicóloga, psicóloga clínica, y una de las cosas que he trabajado más es el tema de abuso sexual. Y desde el punto de vista psicológico, una diferencia de edad de 6 años en la infancia marca una diferencia cognitiva significativa en donde la persona que tiene 6 años más le lleva un desarrollo cognitivo muy importante al que tiene 6 años menos. Y esto ya implica una relación de poder a favor de quien tiene más edad. ¿Y qué significa esto? Que la persona que tiene menos edad, en este caso la niña o el niño, tiene muy pocas posibilidades de decidir con libertad ante alguien que le lleva esa diferencia de edad. En la infancia hablamos de una diferencia de 6 años, ya cuando entramos a los 12 años hablamos de una diferencia de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Que yo diría que la mayoría de esos embarazos a los que tú nos haces referencia son producto de situaciones de abuso sexual. Y se dice que como la chica lo consintió, no hay abuso sexual. Pero es que aquí hay un problema de cómo estamos entendiendo el consentimiento. El consentimiento, digamos, libre, el consentimiento informado, es aquel que ocurre sin ningún tipo de presiones. Pero si yo estoy en una relación desigual de poder, mi consentimiento está viciado, porque la otra persona es la que tiene todos los elementos a favor y me puede controlar, me puede manipular, me puede seducir, me puede chantajear. Entonces, el que yo diga que sí, ¿verdad? No significa que esté actuando con libertad. ¿Me explico? Entonces, muchos de esos casos, aunque no parezcan abuso sexual, sí lo son, porque hay una relación desigual de poder. Y lamentablemente, como tú lo estás diciendo, está muy normalizado. Incluso por esta situación económica de crisis, vemos cómo las familias pueden ver con buenos ojos que una niña, porque incluso de menos de 12 años, o una adolescente de 12, 13 años, inicie una relación de pareja con un hombre adulto, porque quizá este hombre adulto le garantiza alimentación, vestido, regalo, una serie de cosas, y ahí claramente lo que hay es una situación de violencia sexual. Y hasta dónde esta niña tiene la capacidad de negociar con este señor, bueno, yo diría que no tiene ninguna, o con este hombre mucho más grande que ella, un hombre de 23 con una muchacho de 23 con una niña de 12 años, esa niña no tiene ninguna posibilidad de negociación. Entonces, esa es una situación de abuso sexual. Esos no son embarazos, digamos, producto de relaciones sexuales consentidas en libertad. Entonces, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? No quiero con esto satanizar las relaciones en donde haya diferencia de edad, porque yo puedo decir que no en todas opera esto, pero cuando estamos por encima de ciertos rangos, pues sí, estamos en relaciones desiguales y
en este caso las chicas, tienen muy poca probabilidad de tomar decisiones informadas y de protegerse de embarazos, de infecciones, de violencia, de una cantidad de problemas que son, la verdad, muy terribles. Sí, con respecto a eso, hay varios comentarios en el chat de la desigualdad, porque es que es algo que cada vez lo estamos viendo más y de verdad es alarmante y lo estamos como dejando pasar por debajo de la mesa. Entonces, bueno, obviamente pues aparece el tema de la alumna, ¿verdad? Que la información que debe tener ese personal, si realmente, como tú dices, cuando tú llevas, porque lo vemos con frecuencia, hay un padre que decide denunciar a la pareja sexual porque le parece que hay un rango de diferencia muy marcado. Cuando la niña llega, la adolescente, a dar las declaraciones y dice que está de acuerdo, ya ellos asumen que ahí no hay abuso sexual cuando no se está dando realmente la importancia como debe ser. Este, Claro, disculpa que te interrumpa allí un segundo. Fíjate, realmente allí es un manejo inadecuado desde los funcionarios y funcionarias que están recibiendo el caso, ¿sí? Porque no están haciendo la valoración correcta de la situación, ¿sí? Porque esta niña efectivamente está bajo efectos de la manipulación o el chantaje de esta persona adulta. Por aquí alguien coloca en el chat, bueno, un caso de un adolescente de 13 años con un novio de 38, por favor. O sea, este hombre puede ser su papá. Eso no es una relación igualitaria, eso es una igualita. situación de abuso sexual a todas luces. El que la chica diga, yo estoy de acuerdo, bueno, es algo así como, por ejemplo, y me van a perdonar el ejemplo, pero es como así que, no sé, que yo sea víctima de violación porque a mí me colocaron la pistola en la cabeza y me dijeron o te deja o te matamos y yo dije que sí, pero esto no es una decisión, ¿verdad? Válida porque es que tú me estás amenazando. Es Claro. algo como así. El consentimiento está viciado. En esos casos no es válido el consentimiento. Sí, exacto. Y entonces ahí se nos plantea otra situación, porque entonces cuando ya los padres están ante este tipo de relaciones, pues por supuesto acuden sobre todo a los médicos, a los ginecobstetras. Bueno, doctora, ¿qué hago? ¿Qué hago con la anticoncepción? ¿Qué le pongo? ¿Qué herramientas tengo? Y bueno, justamente revisando, porque estos casos pues cada vez se están haciendo más frecuentes, el adolescente a partir de los 14 años de edad puede solicitar su atención médica sin presencia de sus padres, porque puede también que ser un adolescente que ya sea sexualmente activo y que su pareja tenga una mayor edad, pero ella no se quiere embarazar, como tú lo estás mencionando, o sea, desea una anticoncepción. Si tiene mayor de 14 años, se la debemos suministrar indistintamente del método que sea, recordando lo que ya hemos manejado otras veces, de que no hay contraindicación de ninguno de los métodos anticonceptivos por la edad. Pero si la adolescente tiene menos de 14 años, entonces deberíamos tener un consentimiento informado de los padres para suministrarlo. Esto está estipulado en los protocolos de atención de niñas y adolescentes del Ministerio de Salud, que están de manera online, se pueden meter en Google y buscan protocolos de atención integral de niñas y adolescentes, y en la parte de anticoncepción está especificado esa parte porque, bueno, creo que cada vez necesitamos como que más herramientas, porque no solo para poder dar una mejor atención y no dejarlas como desamparadas. Magdimar, algo que siempre resaltamos, la importancia de involucrar al varón, porque entonces ahí cuando yo veo estas relaciones tan desiguales, mi mente de médico y de mamá, digo, ¿qué educación sexual recibió este adulto varón? Sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso insisto que la educación sexual integral es para chicas y para chicos. Esto no es un asunto solamente de las mujeres o de las adolescentes femeninas o de las niñas. Los hombres tienen su cuota importantísima de responsabilidad en todo este asunto. Lamentablemente, la cultura machista, patriarcal, que le da como el permiso a los varones de disfrutar de su sexualidad a rienda suelta, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre,
es terrible, es terrible. Los varones, los hombres tienen que asumir el tema de la paternidad. Más recientemente se están trabajando los temas como masculinidades positivas, grupos de hombres que comienzan a reflexionar sobre el modelo de masculinidad que han venido desarrollando, cómo transformar su modelo masculino en las relaciones de pareja, en las decisiones vinculadas a la sexualidad y la reproducción. La verdad es que yo invito a los hombres a que reflexionen sobre este asunto. Y en este momento en donde tenemos una crisis tan importante en el país, hay mucha situación de pobreza, yo veo con mucho dolor, con profundo dolor, cómo los hombres venezolanos lo que están haciendo es aprovechándose de nuestras jovencitas, de nuestras niñas, para satisfacerse sexualmente a costa de la pobreza que ellas están viviendo. Esto hay que decirlo porque es así. O sea, antes que protegerlas como un padre, como un tío, como un hermano mayor, o sea, no, la figura es como, bueno, cómo me aprovecho de tu situación de vulnerabilidad en favor de mi placer sexual. Esto es muy lamentable. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí los hombres tienen que reflexionar, reflexionar mucho y transformar esta realidad. Porque, bueno, es un poco como hacerse conscientes del rol que tienen en esta cantidad de problemas, porque las adolescentes no se embarazan solas. Ninguna mujer se embaraza sola. ¿Dónde está el ejercicio responsable de la sexualidad de los varones? ¿Sí? Tanto para las adolescentes como para las adultas. Sí, es fundamental y eso, por eso cada vez debemos, bueno, como lo mencionaba, hacer también más escuelas para padres, ir a las escuelas, porque bueno, es como, hay familias donde a lo mejor, como tú lo mencionaste, yo no recibí educación sexual y siempre partimos de un principio de lo que no hemos recibido, es muy difícil darlo o transmitirlo. Entonces, esa cadena debemos nosotros como médicos, como padres, como docentes, debemos cortarla y cada uno desde su sitio, desde su lugar de trabajo, poder aportar en la parte educativa para que cada vez logremos llevar la información adecuada, porque muchas veces vemos con sorpresa que llegamos a las escuelas y el docente tiene hasta más dudas que los mismos adolescentes. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar porque en definitiva ese problema tan grave que tenemos de nuestra tasa de embarazos, que no es de ahorita, del 2020, estamos en ese punto desde el 2013, desde que empezamos a hablar de este tema, no nos hemos movido. Entonces, en realidad, es lo que tú dices, esto persiste el círculo de la pobreza y en realidad, pues, de los objetivos del desarrollo, pues ninguno lo hemos cumplido. Pero cada vez vemos que más niños y niñas y adolescentes tienen acceso al Internet. Cada vez los niños están más tiempo conectados, la pandemia influyó en eso, tienen acceso a mucha información. ¿Qué pudiésemos hacer como padres, como para conducir? Bueno, vamos a usar, ya que estamos en el Internet, ¿qué herramientas, aparte de esa última que nos diste que me parece excelente y que bueno, igual eso va a quedar en la grabación para que puedan escanear el código QR y tener la información, pero qué otras cosas pudiésemos hacer como para que no siga siendo, por ejemplo, la pornografía el educador sexual? Sí, fíjate, esto que acabas de decir es importantísimo. La pornografía es lo que está cada vez más constituyéndose como la fuente de información y de educación para los niños y las niñas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se recibe en la pornografía? ¿Qué tipo de información es la que se está dando? Realmente hay que hablar con los chicos, con las chicas, de la diversidad de cosas que se pueden encontrar en la Internet, por un lado, porque la pornografía sale a la vista, es muy fácil llegar a la pornografía en el Internet. Es preciso hablar desde la cotidianidad. Pensamos que la educación sexual integral es algo que yo tengo que llamar a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? A una Una conversación muy mesa. seria, ¿verdad? A una cosa serísima en donde yo tengo que leerme un montón de libros para poder llevar esa conversación. Y realmente nosotros educamos
sexualmente desde la cotidianidad. Por ejemplo, vamos en nuestra casa, estamos, no sé si yo vivo en un edificio, por ejemplo, o vivo en una comunidad y veo a la adolescente embarazada y surge algún comentario del tipo que sea. Ese es un momento precioso para hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija, darle un mensaje. Si yo veo que la pareja del frente está en una situación de violencia de pareja y hay un conflicto terrible, ese es un momento precioso para yo darle un mensaje a mi hijo, a mi hija, de qué es lo que está pasando ahí, de que eso es un delito, que eso es una vulneración de derechos, cómo no llegar, me explico. O sea, no tiene que ser esto algo, como digo, una conversación serísima, sino desde lo que nos presentamos en el día a día, en cada momento, dar mensajes desde la cotidianidad. Lo mismo en las películas que vemos, bien sea en la televisión, en el cine, en el Netflix, en lo que sea que tengamos a disposición, también podemos tener muchos temas de conversación con respecto a eso. Y en la Internet, por supuesto que existen muchas páginas de organizaciones en donde hay información sobre la educación sexual integral. Organizaciones, por ejemplo, en Venezuela como PLAFAM, ALAPLA, ABESA, hay varias organizaciones que dan materiales y dan información gratuita en sus páginas web sobre estos temas. También existen diversos cuentos infantiles que abordan temas de la sexualidad y bueno, no nos fijamos en ese tipo de contenidos. Estamos como más acostumbrados a cuentos tradicionales, pero la literatura infantil ha desarrollado de manera muy hermosa algunos temas vinculados a la sexualidad, incluso al abuso sexual. Hay un material español, hay unos cuentos españoles que son muy lindos, que ayudan a papás, a mamás a hablar sobre el tema del abuso sexual con chiquitos y con chiquitas. Entonces, pues el asunto es que no nos dé miedo hablar de esto, que nos aproximemos las personas adultas al tema de la sexualidad y en esa misma medida que sea natural para nosotras, para nosotros, así se lo vamos a hacer saber a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sí, completamente de acuerdo. Tenemos que cada vez esforzarnos en hablar más e informar. Hace poco revisaba un tema con respecto a qué buscaban los jóvenes en Internet relacionado a salud. Y me llamaba la atención de ver cómo buscan información sobre cáncer, que es una patología que no es de su grupo etario, buscan información sobre cardiopatías, buscan información sobre diabetes y un 23% busca información de educación sexual. Entonces, yo creo que ahí tenemos como un mundo, tenemos una posibilidad, sobre todo de generar contenido valioso para que cada vez sea la información correcta lo que los jóvenes pues consigan cuando busquen. Y los padres también, porque muchas veces los pacientes nos piden dónde puedo buscar, dónde me puedo informar y tener a la mano una, dos o tres herramientas como las que tú mencionaste es muy útil en la consulta, dársela a los padres, ellos la revisan y luego poderlas ellos transmitir al hogar. Sí. Em, Hablan también de, obviamente, pues la importancia de la consulta diferenciada del adolescente. Eso, bueno, ni discutirlo, es una deuda que tenemos todos los que trabajamos en salud con nuestros adolescentes venezolanos en realidad y bueno, esperemos que cada vez eso se pueda ir logrando en más estados y en más hospitales. Preguntan que si tienes a la mano los nombres de los cuentos, Magdimar, me imagino que Hay un cuento buscaré. que se llama La Sirenita, pero no es la Sirenita, la de Disney, pero se llama La Sirenita y es un cuento infantil muy lindo porque es algo así como una sirenita que viene del mar y está conociendo a la especie humana y entonces está entendiendo, bueno, que existen mujeres, que existen hombres, que entonces en el cuento los niños que descubren a la sirenita le van diciendo cómo viven en familia, cómo se reproducen, entonces se habla de las relaciones sexuales. Es muy bonito el cuento, se llama La Sirenita, búsquenlo, y da como para conversar con niños y niñas sobre este tema.
Yo digo que eso siempre es conveniente hablarlo. Hace un tiempo ya fui a uno de los colegios, las escuelas, a dar una charla y bueno, después con las mamás, pues la interacción y la expresión de los niños era muy cómico porque ellos decían, mamá, hoy nos traumatizaron porque nos hablaron de los órganos sexuales. Entonces, claro, me ha impactado porque las mamás hasta se me acercaban y preguntaban, ¿pero era en dibujo o era foto? Entonces tú dices, claro que claro que un dibujo, o sea, no, todo Claro. acorde al nivel. Y entonces una de las mamás me dice, mira, yo tengo este libro que lo compré hace 1000 años, como cuando salió embarazada. Entonces era muy particular porque, bueno, la parte de cómo es las relaciones sexuales, entonces la imagen, la connotación, yo le digo, no, mira, ese libro no, porque me parece que la imagen no es la adecuada, Sí. es sexista, o sea, y bueno, entonces siempre y eso es muy como de cada familia. En definitiva, no podemos tampoco pretender que con una consulta médica o con una charla en un colegio el niño salga educado sexualmente, porque bueno, eso sería igual como la religión, con ir un día a misa no va a No. aumentar tu fe. Sí, son Sí, muchos temas, ¿no? Y nosotros, las personas adultas, nos concentramos mucho en el tema del coito y de la actividad sexual. total. Realmente hay una cantidad de cosas, bueno, lindísimas que podemos hablar con nuestros niños, con nuestras niñas, que permiten además generar la confianza necesaria para ir acercándonos a temas un poco más, digamos, espinosos o más difíciles para nosotros de abordar, pero que si realmente tenemos un adecuado nivel de comunicación con nuestro hijo, con nuestra hija, va a salir con mayor facilidad. Incluso, fíjense, el tema de la confianza y de la comunicación en temas de sexualidad es el principal elemento que previene los abusos sexuales, porque Total. apenas el niño o la niña tenga una situación que le perturbe, que le parezca extraña, la va a decir, La va a la va a comentar. decir, Es lo va a así. comentar y los adultos lo podemos identificar como una situación de riesgo o como un abuso sexual. Si no tenemos una adecuada comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, eso no va a salir. Entonces, bueno, pensemos todas estas cosas y busquemos elementos que sí hay, diversos elementos por allí que nos pueden ayudar y ser herramientas útiles para esta comunicación. Sí. Bueno, no sé si de las personas que todavía están conectadas, alguno quisiera hacer algún otro comentario. Aquí nos están dando otra herramienta, un video educativo que se llama Libro de Terry Sebas. Pienso Ajá. que se llevan unas buenas opciones y bueno, pienso que en la medida que todos nos involucremos y que todos sentamos que esto es parte de nuestra cotidianidad, como tú lo dices, que normalicemos esto y no lo satanicemos, porque lo peor que podemos hacer es que la desinformación se adueñe de algo tan importante como es el futuro de todos nuestros hijos. Pienso que vamos a tener unos mejores resultados y Y vamos a poder quiero decir algo antes de que cerremos. Fíjense, quiero que se vayan con la idea de que el no hablar de educación sexual implica también un mensaje que le estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas, porque entonces van cantando que de esto no puedo hablar con mamá, de esto no puedo hablar con papá, porque le da pena, porque me pone mala cara, porque se asusta, entonces prefiero buscar en otro lado. Entonces, ojo con eso, ¿no? O sea, lo que decimos y lo que no decimos influye. también transmite un mensaje. El no hablar también es Transmite un un mensaje, mensaje. el silencio, es así. Exactamente, así es. Es así. Bueno, Magdimar, yo súper agradecida porque de verdad que tú tienes todas las herramientas, el tiempo y la experiencia trabajando en este tema. Desde hace mucho tiempo sigo el trabajo de Avesa y en realidad me parece que es fantástico. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron porque esto a nosotros nos llena de alegría de ver el interés por el tema, porque bueno, no todo lo podemos resolver con anticoncepción. Tenemos que resolver primero con educación para que esa anticoncepción sea adecuada y usada de la mejor manera. Farah, gracias por siempre apoyar la parte educativa y bueno, seguimos con el trabajo de hormiguita. No, doctora, para Grupo Leti es un placer siempre apoyar estas actividades de educación médica continua. Estamos a la orden.
para siempre todas estas iniciativas que nutren a todos nuestros especialistas y a todos nuestros venezolanos, porque son información que va a quedar disponible. Recordarles rápidamente que tenemos este webinar, está siendo grabado y va a ser colgado en la plataforma de Grupo Leti en las próximas 72 horas, así que la van a tener disponible allí cuando ustedes quieran nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Magdimar, por su presentación espectacular y a la doctora Sofía por la confianza. Muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz noche. Feliz noche.